Los registros de personas con malformidades son numerosas. Existen muchas leyendas y muchas historias que nos cuentan sobre personas que nacieron con partes de su cuerpo duplicadas, pero este video no es el caso, ya que hablaremos de Edward Murday, la persona que nació con doble rostro. Pero, a diferencia del resto de personas, su segundo rostro tenía vida propia, pensamientos propios y malignos que llegaron incluso a provocarle su suicidio. Edward nació en el siglo XIX, en una fecha imprecisa entre los años de 1800 y 1900. Era hijo de la condesa de Dirlington, en Inglaterra. Probablemente esta situación privilegiada, unida a su condición física, generó odio y desprecio de la comunidad hacia él. Tenía un rostro completamente normal, pero otro en el cuello, en la parte posterior a la altura de la nuca. Lo más extraño de este caso es que funcionaba y tenía pensamientos propios que lo atormentaban. Esta duplicación puede ser provocada por una actividad anormal de la proteína SHH, la cual desembocaría en dos crestas nerviosas que crearían pues a su vez dos malformaciones cranofaciales. Lo que quiere decir que en vez de crear solamente una cresta nerviosa, que es lo que cualquier persona llega a tener, crea dos para esta persona. De esta manera pues se desarrollan dos cráneos, no solamente uno como pues estamos acostumbrados a ver. Este segundo rostro que tenía era más pequeño y deformado, pero tenía la capacidad de susurrarle cosas al oído y pues también de sonreír y hacer pucheros que estaban no relacionados a su rostro principal. Es decir, tenía prácticamente doble sentido de emociones, ya que podía estar expresando una emoción con el rostro principal y otra emoción con el rostro posterior que se encontraba en su nuca. De igual manera, él mismo nos afirmaba que las cosas que le susurraban eran sacadas del mismo infierno, eran cosas muy perturbadoras y cosas que jamás él llegaría a pensar. Es decir, como si éste tuviera vida propia y como si le estuviera susurrando cosas que él no pensaba, como si otra persona estuviera pegado a su cabeza y simplemente él no se sentía relacionado con las cosas que su segundo rostro le susurraba. Simplemente decía que era pues una cosa maligna y una cosa fuera de lo común, muy perturbadora y sumamente terrorífica para él. A este rostro él mismo lo llamó gemela diabólica, ya que era femenino y seguía a las personas con la mirada. De igual manera no lo dejaba dormir por las noches de tantas cosas que le decía, lo estaba perturbando siempre. Pues estaba escuchando su voz y no lo dejaba dormir, simplemente tenía que estar despierto, ya que esto impedía que pudiera dormir. Tiempos después se descubrió que este rostro no podía hablar, pero sí le susurraba cosas. Él nos afirmaba que le susurraban cosas. Así fue como se descubrió que este se comunicaba con él por medio de la manera de su voz interna, ya que pues decía cosas a su propia mente internamente, como si dos personas estuvieran viviendo en un mismo cuerpo, y esto le perturbaba demasiado, aún más porque era una voz que nadie más podía escuchar. Simplemente él podía escuchar, le susurraban al oído, e incluso él nos afirmaba que escuchaba que salían de la parte posterior. Por lo tanto él pensaba que esta persona, pues bueno, más bien este segundo rostro podía hablar, pero pues simplemente se confirmó que no hablaba, sino que simplemente con la voz interior era la manera en la que estos se comunicaban y se entendían. Estando harto y cansado para poner fin a su tortura, decidió ir con los doctores de la zona, con los doctores de la ciudad, y decirles que le retiraran este segundo rostro para poder terminar de una vez con toda la tortura. Ninguno de ellos, más bien dicho, aceptó esta propuesta. Ninguno quería, sentía terror y también pues no estaba dispuesto a poner en riesgo la vida de esta persona, ya que las operaciones en esta época, y más una operación tan compleja como esta, pues era sumamente peligrosa. Simplemente resultaba el 100% de probabilidades de que saliera mal, o el 99%, ya que pues era una operación realmente muy peligrosa, y más por la tecnología que se encontraba en esta época, que realmente no era avanzada. Por lo tanto, ninguno aceptó la propuesta que proponía Murday. De esta manera es como sufrió la ignorancia de la época en la que creció, la constante insistencia de la gente por imponer un valor maligno a las cosas que no podían entender, y que proporcionó que este hombre viviera realmente atormentado, más por lo que se decía de él que por aquella malformación. El joven se mantenía aislado del mundo, permanecía en su habitación desarrollando una profunda depresión, por lo que a sus 23 años Edward se quitó la vida ahorcándose en el balcón de un piso que había alquilado. Aquí es en donde se desarrollan dos versiones. Una nos dice que se ahorcó en el balcón, pero otra nos comenta que se dio un autobalazo en la parte posterior, en la parte de la nuca, la cual no solamente acabó con la vida de su oponente, sino también con su propia vida. El día de su muerte dejó por escrito que se destruyera su segundo rostro para evitar que le siguiera diciendo cosas en la tumba. El relato de Edward llegó hasta el gran público de los Estados Unidos y el círculo médico de este país. Así fue como el 8 de diciembre de 1895 el periódico Boston Sunday Post publicó un artículo
titulado Las maravillas de la ciencia moderna. Este texto, firmado por el autor y poeta británico Charles Lottin Ashe, presentaba informes de la Royal Scientific Society, donde se documentaba la existencia de muchas rarezas humanas. Esta lista incluía la araña de Norfolk, una cabeza humana con 6 piernas peludas, la mujer pez de Lincoln, una criatura similar a la sirena, el hombre de 4 ojos y un hombre de 2 cabezas llamado Edward Mordake. A partir de aquí nace un mito. La gran popularidad de este caso se expande por toda la ciudad y por todo el mundo. La diprosopia es una afección demasiado extraña en toda la historia de la humanidad. Solamente se han registrado menos de 50 casos, por lo tanto es una enfermedad poco común, y las personas que se han registrado simplemente han llegado a vivir un par de días, 2, 3, 4 días, pero nunca han llegado a vivir 23 años como lo hizo esta persona. Por lo tanto es una rareza humana a la cual pues se le lleve muchísimo antecedentes, fue hace muchísimos años. Tenemos pocas pruebas en la actualidad, ya que pues ocurrió en los años de 1800, 1900, no existen pruebas ni tampoco estudios que nos puedan afirmar con totalidad su existencia, pero lo que sí es verdad es de que muchísimos periódicos y también muchísimas sociedades de científicos afirmaron su existencia, lo que simplemente aumentó su popularidad y también su credibilidad. Finalmente, cabe señalar que las imágenes tan populares que se suelen hallar por internet, incluyendo las que aquí se han expuesto, son falsas. Ninguna es una fotografía del mítico Edward Mordake, el hombre con 2 caras. La fotografía que más circula por todas las redes es una que es a blanco y negro. Esa es una fotografía instantánea del siglo XX que se realizó a una figura de cera en el Museo Panóptico de Hamburgo, Alemania. Del mismo modo, las fotografías que suelen hallarse consisten en figuras de cera que recrean la leyenda. Sin duda, este es un caso completamente resaltante al resto. Conocemos la veracidad de los hechos, ha formado parte de muchas leyendas, pero también de muchas otras películas, convirtiéndose en un gran misterio.